Vamos a hablar esta noche de un enano famoso, quizá el más grande de cuantos se tenga memoria. Estoy mencionando a Luis Antares, llamado Todo Coraje, muy famoso en las cortes españolas. Era, fíjese, un sujeto misterioso. Se ignora la fecha de su nacimiento. Algunos dicen que era hijo de un turco, otros que su madre fue una sulamita, en fin. Pero Luis Antares era, antes que nada, un suplantador. Andaba por todas las cortes de Europa, haciéndose pasar por el enano más famoso de cuanto se hubiera tenido noticias en la corte que a la sazón visitaba. Expliquemos esto. El tipo llegaba a un lugar y preguntaba: a ver, ¿qué enano es muy conocido aquí? No que viviera ahí, que fuera muy mentado, que tuviera una gran reputación, pero que fuera de otro lado. Y entonces se hacía pasar por ese enano. Recordemos que estábamos en una época en la cual esto era sencillo. Aquí en este tiempo que nos toca vivir, pues por culpa de la televisión, de las revistas... Con Google. Bueno, entonces los artistas, los toreros y los peluqueros son reconocibles. Usted no puede hacerse pasar por un peluquero famoso. No. Pongamos por caso... Sí. ¿Qué noche, Teté? Claro. No, porque ya todos lo conocen. No. Bueno, no solo para la gente famosa era... quiero decir que no había cédula de identidad tampoco. No, nada, uno podía decir soy el emperador. Claro, ni DNI, ni ADN, ni fotografías, ni impresiones digitales, ni cosa que se le pareciera. El caso es que Antares llegaba a una ciudad, averiguaba qué enano era famoso y decía: soy yo. No lo hacía de modo muy directo. Tomaba como propia la identidad del que quería suplantar y también la reputación. Se ufanaba de las proezas ajenas como si fueran propias. Pero para lograrlo no eludía ningún riesgo. Por ejemplo, si se enteraba que un tipo era famoso por ser malabarista, se adiestraba en el malabarismo. Si otro era equilibrista, pues hacía equilibrio. Cuando aprendía todo, cuando aprendía la destreza correspondiente al suplantado, entonces recién irrumpía en la plaza y a grandes voces decía, o no decía nada, empezaba a hacer malabarismo y esperaba que alguien dijera: ese debe ser fulano de tal, de quien mi padre me contó que era inimitable en el arte de colgarse de un trapecio. Y así usurpaba y suplantaba, ¿no? Suplantar es una palabra muy linda de la cual hemos hablado muchas veces aquí, así que no lo haremos. De todos modos, Luis Antares se hacía invitar a las cortes también, y allí ganaba su dinero, en los palacios lo colmaban de atenciones, etcétera. No se quedaba desde luego mucho tiempo en ninguna parte. Más tarde o más temprano se aburría y se iba. Y en realidad hay que decir que le gustaban mucho las mujeres. Llegó a ser un maestro en las más diversas artes del entretenimiento. Volatinero, saltimbanqui, contorsionista, equilibrista, funámbulo, y también se manejaba con promesas. Averiguaba qué animales no había en la región y decía que él los adiestraba. Por ejemplo, ante la ausencia de rinocerontes en un pueblo, se proclamaba adiestrador de rinoceronte. Bueno, esto es peligroso, ¿no? Porque nunca falta un buey corneta que tenga por ahí un rinoceronte y nos haga quedar como el cuatro de copas. Era prestímano, esos tipos que sacan cosas de las manos, actor, gimnasta, etcétera. Y por sobre todas las cosas, era valiente, porque tomaba riesgos, tomaba toda clase de riesgos, y por eso le llamaban Todo Coraje, que es un buen título para una mala telenovela. Un día llegó a Madrid. Llegó como un desconocido. Adivinó que en Madrid la fama era un artículo demasiado codiciado. Entonces se hizo lotario, anduvo buscando amores efímeros, fue donde una prostituta llamada, disculpen ustedes, la Margaritona. Es un buen nombre para una señora que atiende señores. Bueno, fui allí donde la Margaritona y encontró el goce fugaz, no hay otra clase, pero también encontró el amor. Sucedió que Antares se enamoró de la Margaritona y la Margaritona se enamoró de él.
fueron muy felices. Durante cierto tiempo, Antares no suplantó a nadie, ni se hizo pasar por nadie, ni abusó de la credulidad de los cortesanos. Parecía que había olvidado su profesión, pero un día llegaron a Madrid noticias de otro enano, de nombre Antonino Polonesio, y llegaron coplillas, y las gentes hablaban del Polonesio y de una hazaña que era capaz de hacer cada vez que se lo proponía. Les voy a contar a ustedes cuál era esa hazaña. El Polonesio tenía la siguiente habilidad. Allí donde se celebraba una corrida de toros, el tipo se hacía enterrar bajo la arena y permanecía bajo tierra hasta tanto terminara la fiesta. Una vez terminada la corrida, se hacía desenterrar, lo sacaban al Polonesio y el tipo no solo salía vivito y coleando, sino que era capaz de contar con lujo de detalles todo aquello que había sucedido durante la fiesta y responder cualquier clase de pregunta acerca de detalles del asunto. Muy bien. Antares se enteró y le empezó a picar aquella obsesión que tenía él por reemplazar a los que parecían irreemplazables. Y dijo, qué buena ocasión para hacerme pasar por el Polonesio. Y un día desapareció. La Margaritona preguntó por él y Antares no estaba. No estaba. Hasta que un día alguien anunció que había una corrida de toros y que Antonino Polonesio iba a ser enterrado en la arena, o en la tierra, bajo la cual iba a permanecer todo el tiempo que la corrida durase. Se hizo la corrida, terminó la corrida y al final lo desenterraron a Antares. Era Antares. Era Antares que había tomado un color azul espantoso y que estaba más muerto que una rata. Se murió Antares. No era el Polonesio, era Antares muerto. ¿Para qué les voy a contar la tristeza de la Margaritona, que se estaba preguntando justamente dónde estaría su Antares? Bueno, ahí estaba, enterrado. Lo enterró nuevamente, lo lloró y no compartió con nadie su dolor. Todo el mundo creía que el que había muerto era el Polonesio y de Antares en Madrid nadie tenía mayor noticia. Pasó el tiempo y se presentó en casa de la Margaritona un segundo enano, un tercero podríamos decir. Este enano, que era hijo de un portugués, se llamaba João Mascarenhas Serrión. Tenía ojos como faroles y también tenía una habilidad. Todos los enanos de aquel tiempo y en cada corte de España tenían su habilidad. En este caso, la gracia era plantarse en una plaza y empezar a beber agua. Dicen que era capaz de beber hasta 300 tazas el tipo. Y luego exigía que le pidiesen que echara por la boca cualquier cosa. Y entonces, accediendo a los pedidos del público, empezaba a echar por la boca vino, agua de olor, fruta, bolitas, pañuelos, sonajeros. Un asco, ¿no? Pero aquello le gustaba a la gente. Bueno, hoy a la gente les gusta otra cosa, ¿no? Bueno, en aquel tiempo no, les gustaba ver señores que tiraban por la boca aquello que le solicitaron. Bueno, lo mismo. Parece que su arte era tan asombroso que 2 veces fue reclamado por la Inquisición e investigado para ver cómo lo hacía. Al final se descubrió que todo lo hacía por medios naturales, es decir, que no tenía pactos con el demonio, al menos no en lo que se refería a echar cosas por la boca. Bien. Felipe IV lo llamó al Buen Retiro y allí estuvo hasta que se aburrió y se fue. Ávido él también de cortesanas, me refiero a João Mascarenhas. Y allí, en esa avidez de amor efímero, es que conoció a quién, a la Margaritona. Pero sucedía algo más con este João Mascarenhas. Él andaba en busca de un amigo, andaba preguntando por un amigo del que nadie tenía noticias. Se encontró con la Margaritona, le habló del amigo, ella le habló de su amante muerto y resultó ser que eran la misma persona.
De allí le queda a la Margaritona una especie de cariño por los enanos, y casi todos los que venían a Madrid contaban con el aprecio de esta mujer, que fue para ellos, para los enanos, ¿no? Madre, hermana, confidente y amante. Y allí, a esas tertulias de enanos, donde estaba el Joao y muchos otros, un día llegó un pintor que también era de la corte, ¿eh? Y ese pintor era Diego Velázquez. Y ustedes han conocido a algunos de los enanos que iban a la casa de la Margaritona, pintados en esos crudelísimos cuadros de Velázquez, donde pintaba la corte española y a los enanos con los que se entretenían, ¿no? Conversaban allí en esas tertulias, se entretenían en un abecedario de colores de Jacques Dandian, que era un tipo que había inventado, hay que hablar de él un día, ¿no? Un abecedario de colores que decía que cada color tenía un simbolismo, bueno, muchos de los cuales son obvios, ¿no? Y conocidos. Allí donde uno quería pintar la esperanza, pintaba el verde, y donde quería pintar la fe, pintaba el negro, y donde la caridad, qué sé yo, el rojo. Bueno, hablaban de los espejos, como a Borges, mucho después, a ellos les parecían abominables los espejos. Y hablaban de un espejo hechizado que parece que había en la corte de Felipe IV, que fue descubierto por Joao Mascareñas, que dice que un día se miró en ese espejo y descubrió algo malo. Y el propio Velázquez sacó ese espejo y lo tiró al río, ¿no? Bueno, Velázquez aprendió muchas cosas del mundo de los enanos en aquellas tertulias de la Margaritona y luego convirtió eso en arte mayor. Esa es la pequeña historia de Antares, el suplantador, y de Joao Mascareñas, el hombre que era capaz de arrojar cualquier cosa por la boca, ¿no? Siempre el artista menor puede tener la capacidad de estimular a artistas mayores, como en este caso ocurrido. Siempre hay en los compositores de coplas algo que inspira y que motiva a los artistas superiores. Algún gran poeta argentino recomendaba la lectura del alma que canta, y muchos de nuestros grandes poetas han dicho que quizá el mejor destino que puede tener una copla es que la gente consiga olvidar a su autor, ¿no? Aquí hemos visto cómo el gran artista que era Velázquez era estimulado por las artes pequeñas y funambulescas de los enanos. Es una linda historia. Qué buena historia. Una linda historia. Sobre todo la de Antares, ¿no? Es un impostor casi de sí mismo. Sí, pero además un impostor trabajoso. Esmerado. Y que no eludía la tarea de suplantar. Suplantaba bien. Así que voy a suplantar a un gran pianista. Bueno, aprendo a tocar el piano. ¿Y no aparecía nunca el suplantado? Casi no. Como se ha visto aquí, el tipo me imagino que tendría cuidado, ¿no? Claro. De asegurarse por dónde andaba el suplantado, ¿no? Merced esta historia, que la conozco desde hace mucho tiempo, yo escribí un pequeño cuento que forma parte, creo, de Bar del Infierno, y que es El payador Julián Maidana, que es un payador que en realidad es varios payadores. Un payador que se anunciaba por todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, y que como era muy solicitado, empezó a mandar a otros payadores amigos en lugar de él, llamándose también Julián Maidana, y entonces aparecían distintas descripciones de Maidana. Claro. Uno lo hacían rubio y alto, los otros petizo, y llegó a haber 4 Maidana. Y al final, el colofón del cuento es que después de todo, ¿qué importaba? Cuántos fueran los Maidana. Da lo mismo si era Antares o si era el Polonesio o cualquier otro. Da lo mismo si somos nosotros o si son aquellos que nos van a suplantar después de que termine el año. Sí. Da lo mismo. Da lo mismo visto desde la lejanía de los Diego Velázquez.
Señores, el discotecario escuchó esta historia, no sin algún estupor, y dijo que él en realidad no era el discotecario, ¿Cómo porque que el no? discotecario se había ido a la fiesta de Radio Nacional donde le habían asegurado que se iba a sacar una pelota de goma. Así que, impresionado por la forma en que murió Antares, es decir, enterrado, nos dio este tango que escucharemos por la orquesta de Julio De Caro, que es Tierra Querida, refiriéndose a la tierra. Sí, Pero no habla de morir enterrado en ningún momento el tango. No, y el enterrado no dice tierra querida, ciertamente. No dice nada. No dice nada Maldita o tierra. dice alguna otra cosa, Sí. la tierra. Pero así se llama este tango de Julio De Caro.